Pablo Escatiza, que es doctor en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella y licenciado en Historia por Comahue, y es docente a cargo de la Cátedra Teoría de la Historia y el Seminario de Técnicas de Investigación Histórica de la Facultad de Humanidades de Comahue. Gabriela Águila, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario e investigadora independiente del CONICET y coordinadora del Seminario Permanente de Historia Social del Pasado Reciente, profesora titular regular de Historia Latinoamericana Contemporánea de la Escuela de Historia de Rosario. Débora D'Antonio, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y se especializa en la historia argentina reciente y en su enlace con los estudios de género y sexualidad. Y me falta Victoria. Victoria Basualdo, que es historiadora e investigadora del CONICET y del área de Economía y Tecnología de Flaxo. Bien, empezamos. ¿Vamos en orden? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a las organizadoras por esta invitación. Realmente me complace mucho estar acá con colegas, compañeras que uno admiraba cuando las estudiaba y después las siguió admirando cuando las conoció personalmente. Entonces, eso es importante. Bueno, parece. Y bueno, yo hace un par de años que vengo evitando o rechazando participar en mesas, en charlas, en conferencias donde no haya mujeres presentes. Y cuando vi que era el único varón presente, dije, bueno, qué bueno que cómo han cambiado ciertas cosas y me complace. La verdad que es muy bueno. Bueno, por parte de la organización, lo que habíamos conversado era que contara parte de mi experiencia. ¿No? Yo soy de la Universidad Nacional de Comahue, soy de Neuquén, platense de nacimiento, pero vivo allá hace muchos años. Y tuve la suerte de ser contratado en el año 2008, cuando estaba justo comenzando con mi tesis doctoral, o sea, empezando a hacer el doctorado en realidad, que yo estaba investigando las cuestiones de violencia política, violencia paraestatal y demás, de ser contratado por la Fiscalía Federal de Neuquén para, como me dijo la secretaria de Derechos Humanos en ese momento, para armar el rompecabezas de la escuelita. La escuelita fue el centro clandestino de detención más importante que hubo en la subzona 52, que comprendió en esa zonificación militar a toda la provincia de Neuquén y la mayor parte de la provincia de Río Negro, dependiente de la zona 5 de Bahía Blanca, ¿no? Y ahí entonces el fiscal José María Darquier, que su gran participación en estas causas, en estos juicios, fue dejar hacer a la secretaria que estaba llevando a cabo los juicios, que era María Cristina Boite. Y a ella le dieron un contrato como escribiente para contratar a alguien que la ayudara, y tuvo el buen tino de no contratar a un abogado o abogada, sino a un historiador o historiadora. Ella convocó a gente, había hablado con un amigo en común, me dijeron, che, me están buscando historiadores para entrar a la fiscalía, fui, entrevistas y demás, y quedé. Y fue algo, bueno, la persona una posibilidad única. Y mi aporte concreto a los juicios de esa humanidad, yo todavía trabajé ahí hasta el 2014. En Neuquén, el primer juicio oral se ventiló en el año 2008. Estamos hablando después de fines de 2005, cuando se retoman los juicios, ¿no? Y aún continúan haciéndose, por causa que después puedo comentar bien, que tiene que ver con la fragmentación, la segmentación de la causa judicial, parte de las dinámicas y disputas políticas que contextualizan, ¿no? estos juicios. Es en Neuquén, digo, escuchar a las compañeras, no hay archivo de la represión. O sea, en Neuquén no hay. De hecho, hace un par de semanas me reuní con Noemí Labrune, que es la referente de derechos humanos, justamente para decirle, Noemí, tenemos que hacer un archivo provincial de la memoria. O sea, no hay. Y obviamente que ella lo encabece tiene mucho más chapa y más peso que cualquier historiador allá de Neuquén. Y estamos en eso, justamente para saber si por ley se puede sacar. Yo estoy buscando información y más cómo hacerlo, pero justamente porque no hay un archivo de la memoria. Allá lo que hay, un archivo de la represión, quiero decir. Allá lo que me tocó trabajar a mí es justamente con la documentación obrante en lo que fue el expediente el 8736, Oscar Lorenzo Reinhold, etcétera, etcétera, que
que fue el de la causa por delitos de lesa humanidad. Una causa que cuando se inicia, se retoman los juicios, y digo se retoman porque hasta el punto final se habían comenzado a hacer ciertos procesos de instrucción. Cuando en el 2005-2006 se retoman las causas, había unos 80 casos denunciados, que rápidamente ese número empezó a aumentar hasta en la actualidad. Cuando yo me fui en el 2014 había 115 y ahora creo que hay 118 casos denunciados ante la justicia, ¿no? De casos de víctimas de delitos de lesa humanidad. Y mi tarea ahí concretamente fue armar toda la parte para los requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía, armar lo que se llama la parte que se llama la descripción de hechos y pruebas. O sea, yo tuve que hacer un trabajo, olvidarme, fue parte del problema que tuve en su momento, que tuve que olvidarme todo lo que había aprendido en metodología de investigación histórica y lo que estaba dando en técnicas y en teoría respecto a un trabajo historiográfico, porque justamente lo que tenía que hacer era compatibilizar en gran parte con el trabajo de la justicia, o sea, la lógica de la justicia diferente a la lógica de la historia. Y fue medio esquizoide para mí, era problemático, honestamente al principio fue problemático, fue mucha parte de debates y discusiones con esta abogada, que por eso tenía mucha mirada historiográfica, pero fue parte de los problemas que tuve que enfrentar, ¿no? La lógica de la historia y la lógica del derecho. Perdón el desorden que estoy diciendo, pero el expediente Reinhold, la llamada causa Reinhold, consta creo que son... Hoy estoy pensando lo que yo dejé en el 2014 y ahora. Pero estamos hablando de 114 cuerpos. Es enorme. Y que está completado o lleno de documentación, reglamentación militar, las directivas, testimonios, todo lo que ustedes pueden conocer que hay en el expediente judicial, ¿no? Gran parte de esa causa, escuchaba esta mañana también, aportada incluso muchas veces por los mismos imputados o sospechosos de serlo. Por en el caso de la causa de Vilas, por ejemplo. Cuando Vilas es indagado en el 84, él aporta toda la reglamentación militar en una declaración indagatoria que tiene 200 fojas y es riquísima en términos de documentación. Pero la aporta justamente para zafar de ese procesamiento, ¿no? Y ahí, bueno, como les decía recién, parte de mi experiencia en ese archivo fue disputar muchas cuestiones que tenían que ver con los intereses de un historiador trabajando para la justicia. Cuando la justicia, lo que decía, sabemos que el derecho lo que tiene que saber es tratar de averiguar es cómo probar que tal persona cometió tal delito. Entonces no hay lugar para la duda, no hay lugar para las hipótesis contrafácticas, que más allá de la mala prensa que tienen, sabemos que son muy importantes para nosotros. No hay lugar para las hipótesis abiertas. Entonces eso fue parte de la gran tensión que tuve que discutir con la fiscal, incluso al momento de producir pruebas. También tuve de alguna manera ese privilegio de poder producir o pedir que ciertos testimonios, cierta documentación que podía servir para la causa, pero también para mis propios intereses historiográficos, ¿no? Y otras cosas que también se conversaban hoy y fue parte de esta disputa de esa análisis documental, fue con la cuestión del secreto. Cómo lidiar con el secreto de una causa judicial en la cual yo tengo y todavía aún sigo teniendo reserva y hay cosas que no puedo decir hasta que la causa no esté cerrada, no esté concluida, una causa que fue dividida en tramos y, como les decía, aún hoy faltan terminar ciertos tramos. Y parte de esa... hubo formas de salvar esos escollos, hubo intersticios que había, donde yo, por ejemplo, encontraba cierta información que no podía ser ventilada, pero sí esa información la tenían los querellantes o los mismos hechos humanos o algún testigo. Entonces me servía ese dato para poder tirar de una cuerda en otro lugar, y cuando yo la conseguía por otro lugar, ya estaba. Porque también estaba ese imperativo ético que yo sentía como militante también de organismos y demás, de que hay información que tiene que saberse, conocerse, analizarse, y no podía ser porque estaba enclaustrado en la justicia. Hoy, de hecho, por hoy es imposible acceder a esa causa, salvo que alguien tenga un contacto con el fiscal o con el juez, ¿no? Entonces, ¿cómo poder trasvasar esos límites, esos impedimentos que tenemos al momento de investigar y que aún continúan? Pero bueno, se me acabó el tiempo, después continuamos con las preguntas.
Bueno, hola, muchas gracias por la invitación a las compañeras. Bueno, yo también tengo un poco la idea de hablar desde algún lugar desde mi doble condición de investigadora en historia y también de investigadora asesora en el Archivo Nacional de la Memoria durante muchos años. En principio, digamos, me parece interesante pensar esta idea, bueno, esta sala lo expresa con mucha claridad, esta cuestión que alguna vez Sueli Rodnik llamó furor de archivo, ¿no? Esta idea de, bueno, de ponernos, estamos como locos con esto de archivar. Y me parece interesante pensarlo como como lo plantea ella, justamente como una guerra de fuerzas, ¿no? De alguna manera, nosotros como investigadores, como investigadoras, hemos hecho cosas de forma muy acelerada, ¿no? En un periodo de tiempo muy corto, nos hemos puesto un poco al hombro junto con el resto de la comunidad, obviamente en distintos ámbitos, pero bueno, ha habido un momento, ¿no?, que fue muy creativo, que fueron los últimos años, donde se puso en debate casi todo, podríamos decir, ¿no?, qué es un archivo, ¿no? Hace 20 años atrás o 25 años atrás los archivos eran intocables, eran el lugar de la verdad histórica. Hoy los archivos son archivos construidos, son archivos de la represión, discutimos las clasificaciones, nos colocamos acá en el plano de discutir si se puede o no se puede pensar un archivo de la represión, cuestionamos la idea, por ejemplo, del documento secreto, es decir, aquella pieza, ¿no?, chiquitita que nos falta para hacer, encontrar la vedette que nos permita decir algo muy, muy original. Bueno, estamos verdaderamente cuestionando todo, lo cual me parece muy interesante, ¿no? En mi caso particular, en el terreno, digamos, de mi investigación, que fue lo que derivó en un estudio sobre la prisión política en la Argentina en los años 60 y 70, yo también me enfrenté con la idea de, bueno, tengo que dar con alguna cosa que no se haya dicho hasta ahora, a pesar de que era un tema bastante poco investigado, ¿no?, en términos historiográficos, pero también buscaba esa cuestión del archivo secreto. Y una gran lección que aprendí como historiadora, en el marco de debatir las categorías de clasificación, fue que muchas veces los archivos están a la vista, ¿no?, que no hay que ir a buscar ese papelito que complete, sino que están a la vista. Y que por ejemplo, en mi caso fue importante el acervo del boletín público del Servicio Penitenciario Federal, que está en los anaqueles disponibles en el Ministerio de Justicia, en los cuales uno puede ir a verlos allí y pensar problemas. Entonces digo, en los archivos siempre están, como diría Arlette Farge, ¿no?, la huella del paso, no escribe las páginas de la historia el archivo, ¿no? Estamos, en todo caso, quienes nos interesamos en pensar problemas, en pensar preguntas, etcétera, para quitarle ese efecto de certeza que tiene el archivo, ¿no? El archivo tiene un efecto de certeza. Uno va al archivo, la lógica, digamos, bueno, el Archivo General de la Nación, la vieja edificio del Archivo General de la Nación, nos colocaba un poco en esa cuestión, ¿no?, del olor a papel. Todo se ha modificado, ¿no? Y esa idea de la certeza hay que desarmarla, ¿no? Y yo pienso que hay un ordenador muy fuerte que es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos preguntamos para pensar todos estos nuevos problemas? Particularmente yo, que me he interesado en las cuestiones de género, ¿no?, he visto que los archivos históricamente no han clasificado a las mujeres, no han tenido formas de catalogarlas, porque no han sido pensadas como sujetos históricos. Vieja discusión que ya todos estamos de acuerdo y no la vamos a volver a reponer. Pero sí es importante a la hora de hacer historia. O sea, no lo digo como queja, lo digo como dato empírico. No hay catalogación a la hora de pensar en mujeres, ¿sí? Así como no hay catalogación a la hora de pensar en diversidades sexuales, por ejemplo, ¿no? Aún así, ¿no?, aún así hemos podido hacer historia. Por ejemplo, en el Archivo Nacional de la Memoria llegó un acervo documental para mí muy interesante, que se completa con esto que les decía del boletín público. Esto sí podría tener un carácter no secreto, porque llegó y se publicitó, tardó muchos años en catalogarse, etcétera, que son las fichas de las presas políticas, de las mujeres presas políticas de Villa Devoto. Bueno, no quiero tomar género por mujeres, que también es otra discusión muy compleja que no viene a cuento tampoco acá, pero en principio, en una primera aproximación, uno podría decir que ahí hay una novedad. Sí, hay una novedad porque no se había tematizado la posibilidad de que existiese un acervo documental que hablara de una población determinada, ¿no?, en determinado contexto histórico, que al menos a mí, a partir de mis propias preguntas e interrogantes, en la búsqueda entre lo que puede ser
las biografías individuales y los colectivos, me permitió pensar las lógicas de disciplinamiento en torno a los cuerpos, en torno a las subjetividades generizadas. Eran personas generizadas en las que había en las cárceles, ¿sí? Algo parecido me permitió pensar otros problemas, pero parecido, la causa 500, la causa del penal de Rawson, que surge en el penal de Rawson por violaciones a los derechos humanos, vejaciones, etcétera, etcétera, por los mismos presos políticos que estuvieron allí en el año 77, creo que es la causa. También me permitió pensar algunas cuestiones vinculadas al disciplinamiento sexual en términos de género, ¿no? Digo, lo judicial, ¿no? Lo judicial como otro elemento para construir conocimiento histórico. Hace poco, el año pasado, salió un libro que no recuerdo bien cómo se llama, lo tenía anotado por acá en mis notas medio desprolijas, El Cordobazo de las Mujeres, Memorias de Viviana Fulcieri, ¿no? Digo esto porque estoy un poco apurada, porque sé que hay poco tiempo y quiero tirar como algunas ideas centrales de lo que me interesa pensar acá. Y lo interesante del libro es que trabaja con lo audiovisual, con lo visual, ¿no? Es decir, con las fotografías. Reconstruye una serie de fotografías que permiten ver cómo las históricas fotografías iconográficas que nosotros vimos del Cordobazo, donde estaba Tosco y sus compañeros en primera fila, se amplificaron y de golpe hoy podemos ver, ya no a Tosco, perdonen la calidad de la fotografía, ¿no? Es divino Tosco, ¿no? Pero más divino es ver a Tosco el contexto, y el contexto es un contexto plagado de muchachas, ¿sí? Plagado de muchachas. Entonces digo, cuento eso como estas son investigaciones que están en curso. Digo, pensar el archivo. Yo también tenía la idea, me cuestioné como Marina, ¿qué es esto del archivo de la represión, ¿no? ¿Qué significa pensar el archivo de la represión? Lo pensé en otros términos, lo pensé en el sentido de las preguntas que nosotros les hacemos para escribir historia, ¿no? Porque a veces aparece nítidamente lo que no está, justamente por esto que les decía de la clasificación. A veces es tanta la información, ¿no? Y aparece de modo fragmentario que jerarquizarla es uno de los elementos fundamentales para poder organizar y empezar a dar respuesta a esas preguntas de investigación, ¿no? Y lo que más me interesaba destacar, y cierro con esto, es, bueno, las nuevas preguntas, ¿no? Permitieron pensar en mujeres, permitieron pensar en diversidades sexuales. Por ejemplo, el archivo de la DICBA, del cual hablaba Daniel, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no tiene tematizado nada respecto de la cuestión de la homosexualidad, ¿sí? Hay gente que está trabajando esos temas, hay gente que está trabajando cuestiones vinculadas a la diversidad sexual, y a través de los clasificadores que la policía utilizó para la persecución, ¿sí? Se pueden hacer búsquedas para pensar, por ejemplo, qué lugar ha tenido la represión en torno a los que no han estado encuadrados en una normativa, en una sexualidad normativa, ¿no? Lo mismo el archivo del CONSUFA, que es el archivo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ha permitido pensar, una vez que uno se mete adentro y tiene preguntas en la cabeza que no son, en todo caso, son otras preguntas, ¿no? Porque lo que hemos expandido, cierro de verdad con esto, lo que hemos expandido con este gran campo comunicante entre archiveros e historiadores, etcétera, es cómo estamos pensando ese proceso histórico que nos ha impactado como sociedad tan subjetivamente, ¿no? El archivo del CONSUFA, les decía, si uno va con una pregunta, permite ver las relaciones, por ejemplo, homoeróticas que había entre la oficialidad y los subalternos, ¿no? Y ver qué relaciones de poder, qué relaciones de juego de poder se dieron allí. Digo, hay posibilidades, muchas, para investigar, para seguir amplificando nuestro conocimiento sobre el pasado reciente y para darnos agencia a nosotros como investigadores o como archiveros en la construcción del conocimiento. Bueno, sin repetir y sin soplar, estoy muy estresada ya, les digo. Quiero empezar agradeciendo yo también, la verdad que es una alegría enorme, es un estrés terrible saber que uno tiene unos pocos minutos para transmitir y además habiendo estado pensando en todas las exposiciones previas que realmente son siempre iluminadoras, siempre interesantes.
Mi nombre es Victoria Basualdo, como les contaba Melissa. Yo vengo acá a transmitir una parte de un proceso de investigación que en parte hubo tramos individuales, pero cuyo centro es colectivo. Así que, bueno, voy a hacer una lectura personal de un proceso que me excede con mucho y que tiene muchas aristas de las cuales no voy a hablar acá. Pero me voy a referir muy específicamente a investigaciones que realizamos desde el área de Economía y Tecnología de Flaxo, desde el CELS, desde el Programa Verdad y Justicia y desde la Secretaría de Derechos Humanos, sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, es decir, represión a trabajadores y trabajadoras durante el terrorismo de Estado. En nuestro caso nos centramos en el periodo 76-83, nunca es 76-83, pero focalmente empezamos por ahí, ¿no? Con esta, ¿cuál era la pregunta? Como decía Debo, efectivamente uno tiene que ver por dónde le entra. Nuestro objetivo era tratar de pensar cuáles fueron las formas de represión a trabajadores y sindicalistas durante la dictadura y cuáles habían sido los sujetos represivos, así como las dinámicas que se abatieron sobre ellos, y en particular nos preguntábamos también por los territorios de la represión. Y nos interesaba muy particularmente tratar de problematizar y pensar algo que aparecía en el proceso de justicia, incluso antes en las propias denuncias contemporáneas a los hechos, que es que grandes establecimientos fabriles, grandes establecimientos laborales habían sido territorios privilegiados de represión. Esta historia no es una historia nueva, es una historia que tiene décadas, hay rastros y no me voy a detener ahora, pero digo, a lo largo de todo el proceso de justicia aparece esta cuestión de la persecución a trabajadores y trabajadoras como blancos muy significativos, y esto nos traía a la cuestión de si primero había un énfasis en las víctimas inocentes, luego se habló de la politización de las militancias políticas y político-guerrilleras. En nuestro caso, la idea era poder retomar el hilo de las militancias sindicales, de las militancias laborales. Entonces, esto implicaba restituir o mirar otra dimensión que había estado muy presente a lo largo del proceso de justicia y que, sin embargo, necesitaba un foco específico. Y para esto, yo también me preguntaba sobre archivos de la represión. Nosotros no hablamos de archivos de la represión en general en todo el proceso de investigación, sino más bien de cómo analizar el proceso represivo sobre estos trabajadores y trabajadoras. Y en ese camino voy a referirme un poquito a los archivos estatales, más bien de inteligencia, de seguimiento, de control, etcétera, que uno podría afiliar a los archivos de la represión. Pero además me gustaría decir que en realidad tuvimos que consultar una gran cantidad de otros archivos estatales que no tenían esas funciones, sino que tenían la función de monitorear relaciones laborales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fondos documentales y archivos del Ministerio de Trabajo, sino que tenían que ver, por ejemplo, con la documentación de una gran cantidad de prácticas referidas al movimiento sindical, sino que tenían que ver con, bueno, vamos a ver una gran cantidad de archivos estatales, si quieren, más burocráticos, ¿no? A los cuales me quería referir muy brevemente. Pero además quería decir que no solo tenemos que pensar en archivos estatales, y esto también incluiría el Archivo General de la Nación, el Archivo Intermedio, los archivos de empresas estatales allí, varias colecciones y fondos documentales existentes allí, sino que además nosotros necesitábamos mirar archivos de empresas, ¿no? Porque claramente el Estado es una parte de esta historia, pero también necesitábamos entrar por el lado empresarial. Como ustedes saben, ahí nos enfrentamos a un obstáculo muy claro, que es que la empresa es una propiedad privada y sus papeles son centralmente, lo que hacen con sus papeles es prerrogativa de esas corporaciones. Por lo tanto, hay una barrera enorme respecto al acceso a archivos empresariales. Hay muy pocos archivos empresariales abiertos en Argentina, hay algunos, casi ninguno para el periodo que nos interesa, digamos, para el periodo que habíamos elegido como eje de investigación. Y esto también abrió desafíos que ahora muy brevemente voy a abordar. Pero sí encontramos, por ejemplo, que aunque no pudiéramos entrar por los archivos empresariales, donde esperábamos encontrar los legajos, las relaciones laborales internas, una cantidad enorme de procesos que intentábamos reconstruir cuando pensábamos en la represión a trabajadores y trabajadoras, sí era posible entrar por lo que son las distintas entidades representativas de las actividades, ¿sí? Las cámaras empresariales y una gran cantidad de organizaciones empresariales que tienen archivos a los cuales uno tiene mayor o menor acceso, ¿no? Y existían también una cantidad de archivos económicos, de investigadores, de distintas organizaciones, en particular del área de Economía y Tecnología de Flaxo, donde yo trabajo, que analiza las transformaciones del poder económico de hace décadas, pero también la Facultad de Ciencias Económicas, el propio archivo, en realidad los fondos documentales del Banco Central,
Nacional, algunos fondos documentales del Banco Nación, en fin, una gran cantidad de documentos, entre ellos algunas instancias estatales que abrieron estos documentos al trabajo de archivos, como sucedió con la Comisión Nacional de Valores, con el Banco Nación o con el Banco Central en otra etapa, cosa que luego se cerró, por supuesto, brutalmente, como estuvieron discutiendo esta mañana. Entonces, primera entrada, Estado, pensando al Estado no solo como un Estado represivo, sino como un Estado que necesita regular una gran cantidad de relaciones y que interviene en distintos niveles. En segundo lugar, empresas, y no solo empresas, sino organizaciones empresariales, cámaras, organizaciones de entidades empresariales, en fin, distintos sujetos representativos del poder económico. En tercer lugar, trabajadores y sindicatos, otro problema. Y allí nos enfrentamos a una muy deficiente política de preservación documental, lo cual es un problema muy grande, y esto derivó en una interpelación muy fuerte a las organizaciones sindicales, porque claramente no solo los archivos son derechos, sino que el archivo tiene que ver con la identidad propia, ¿no? Entonces, si estamos tratando de reconstruir la trayectoria de sujetos perseguidos, que ya de por sí dejan un rastro documental bastante errático y complejo, ni las propias organizaciones se encargan de preservar estos documentos y de entender que en la propia trayectoria reside una riqueza, reside la capacidad de presentarse en una causa judicial, de exigir derechos, de probar las violaciones al derecho de protesta, de organización, a la persecución, etc. Entonces, 2 minutos. Bueno, ni lo pienso. Trabajadores y sindicatos, ¿sí? Por otro lado, las hemerotecas, digamos, todo lo que es fuente de prensa es muy importante, y la entrada por los partidos políticos también permite recoger denuncias, puntas, etc. Por otro lado, no solo hay archivos en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. En mi caso personal, yo trabajé sobre la OIT y la campaña internacional durante la dictadura y los debates que se dieron en OIT. Y OIT tiene un archivo increíble, sistemático, con un caso entero, que es el caso 842, presentado por la violación justamente al convenio 87, donde efectivamente las 3 centrales sindicales presentan un caso en los primeros días del golpe y se desarrolla un seguimiento de la persecución a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas. Y todo son expedientes y fuentes donde, como planteaba Debo, mucho de esto está recuperado en los registros públicos, en las actas públicas de OIT, además de en los archivos específicos que permiten acceso a otras cosas. Para acceder a este archivo específico, el gobierno argentino, bajo el Ministerio de Tomada, pidió la desclasificación de una gran cantidad de material que estaba clasificado por 50 años, y a lo cual se pudo acceder, por ejemplo, a las respuestas que la dictadura hacía ante los reclamos que se les hicieron desde OIT. Y lo mismo existe en una gran cantidad de sindicatos a nivel internacional, confederaciones, que tienen un rastro enorme sobre el proceso de represión. Están las denuncias, los dossiers, las listas, etcétera, que son otra manera de documentar el proceso represivo. Y por último están los testimonios que aparecen tanto en las fuentes judiciales como en archivos orales, de los cuales disponemos de colecciones, en las cuales es posible escuchar esas voces no en aislamiento, sino en conjunto, y además una gran cantidad de fuentes que nosotros recolectamos. En todo este proceso, donde efectivamente creo que queda claro que hay que juntar piezas y que es un trabajo interminable, ahora entienden un poco mi desesperación al principio, donde efectivamente además uno va haciendo nuevas preguntas en el marco del juicio de la causa Ford, que recibió una condena a 2 empresarios en diciembre del 2018, la cuestión de género apareció en primer plano, donde se veían trabajadores varones únicamente y en una historia solamente centrada en estos trabajadores automotrices en la fábrica, en la aristocracia obrera. Se empezó a abrir una mirada sobre el entramado que implicaba cada uno de estos trabajadores, el papel de las mujeres en esta historia, y ahí hay un mundo para explorar, digamos, sino que además en cada una de estas instancias es necesario pensar a los productores, a esos archivos o centros de documentación, cómo fueron creados, con qué criterio, etcétera. En ese sentido, algunos de los archivos más importantes que ya se mencionaron, como el archivo de la DIPBA, del cual quería hablar, que no voy a hablar, o como el Archivo Nacional de la Memoria, recibieron además una gran cantidad de escrutinio, no solo en términos de los documentos que tienen, sino de cómo pensarlos, ¿no? Y está Felipe Venero, el equipo de La Plata, de Pablo Gigliani,
ha escrito, ha pensado, bueno, de qué archivo estamos hablando, cómo se organiza internamente, quiénes son los intervinientes, cuáles son los informantes de este archivo, poder mirar no solo el texto, sino todas las firmas y documentación que se esconde en las márgenes, ¿no? Entonces, no es solo todas estas vías de entrada, sino además cómo abordar de manera contextual y ubicada cada uno de estos procesos. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, en primer lugar y corresponde, muchas gracias Cora, Julia, Laura y al Grupo Arte, Cultura y Política por la invitación. Es muy difícil en 10 minutos ser coherente, así que va a salir todo desordenado. Bueno, nosotros nos convocaron a este casi equipo de fútbol de historiadoras e historiadores con alguna experiencia en el trabajo sobre archivos a hablar de nuestras propias experiencias. Entonces yo quería decir un par de cosas. Primero, yo soy rosarina, hace mucho que vengo trabajando sobre historia de la dictadura a escala local regional, aunque no exclusivamente, pero gran parte de mi trabajo tiene que ver con eso, con Rosario y la provincia de Santa Fe. En realidad he tenido más de un lugar. En primer lugar, como investigadora, que lo que quería venir a decir hoy tenía que ver básicamente con eso, con mi lugar como usuaria, como historiadora e investigadora sobre historia reciente, historia de la dictadura militar, historia de los procesos represivos, en el caso de Rosario, pero también he tenido otros dos roles vinculados con archivos. Uno, he sido perito historiadora en causas por delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal de Rosario entre el año 2004 y 2009, cuando no era muy frecuente que se convocara a historiadores en particular. Los peritos siempre han sido gente que provenía del campo del derecho y no del campo de la historia. Ahora es bastante más frecuente, en aquel momento no. Y haber participado en el proceso de organización del Fondo Documental, que está en el Archivo Provincial de la Memoria en la provincia de Santa Fe. 2 o 3 cosas al respecto. Efectivamente, el problema del acceso a las fuentes cuando hablamos de este tipo de problemáticas es complejo para cualquiera que trabaja sobre historia argentina contemporánea. La ausencia de una política de archivos, de preservación documental, los problemas que presenta el acceso a los repositorios existentes es problemático de por sí y no exclusivamente vinculados con procesos represivos o con la última dictadura, con la historia reciente en general, y que además hay diferencias notables en términos de características y situaciones específicas en distintas ciudades y provincias del país que sabemos, involucraron situaciones de saqueo, privatización de los registros documentales, restricciones de todo tipo y dificultades a la hora de permitir el acceso de los investigadores a los reservorios existentes. Yo me quedé un poquito preocupada hoy, cuando terminó la sesión de la mañana, cuando se hablaba de investigación solo en la lógica de la investigación judicial, como si la investigación en el campo de las ciencias sociales, la investigación histórica, fuera una cosa que estuviera por fuera de los marcos de discusión. Y lo que me interesa es situar, reponer el lugar de la investigación histórica o de la investigación en el campo de las ciencias sociales cuando nosotros hablamos de estos fondos documentales. Evidentemente son centrales en el campo de la justicia, en el campo de los derechos humanos, en el campo de las políticas de memoria y todo aquello que ya sabemos, pero también son significativos e importantes en el campo de la investigación académica, histórica, de las ciencias sociales, etcétera, porque son archivos históricos. Y esa cualidad, me parece, es la que debería resituarse y reponerse. Hemos hablado una y otra vez respecto de cómo denominarlos. Yo recuerdo muchas conversaciones, sobre todo con archivistas, respecto de lo inconveniente de usar la denominación archivos de la represión. Recuerdo muchas veces haberla escuchado a Mariana Nazar decir, bueno, digámosle archivos que contienen datos sobre violaciones a los derechos humanos, vale. Pero son también estos archivos, además de contener datos sobre violaciones a los derechos humanos, como digo, archivos de la historia social y política de la segunda mitad del siglo XX, digamos, porque efectivamente los que están a disposición tienen que ver con
aquello que que han colectado, en particular los organismos de inteligencia, pues también estamos hablando en general de archivos de inteligencia. En general, estoy siendo injusta con la palabra en general, no es en general, pues yo estoy pensando en algunos fondos documentales, el más conocido es el archivo DIVBA, el otro, de menor cuantía, es el que está en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, el Archivo Provincial de la Memoria, que es el que más conozco, y después hay, como dijo bien Pablo, una situación muy fragmentaria y muy diversa en las distintas provincias del país, en algunos casos simplemente no existen. Sería bien interesante dar cuenta de algunas cuestiones, por ejemplo la cuestión del descubrimiento. Yo creo que, yo no sé si hay trabajos escritos sobre esto, pero el archivo de la provincia de Santa Fe lo descubrieron como 3 veces, y cuando digo lo descubrieron es lo descubrieron. Salían los medios de comunicación, iban los periodistas, hacían notas, no una vez, varias veces. No es el caso del archivo DIVBA en el 98. Es un archivo que se ha descubierto insistentemente, y es interesante también pensar cómo algunas lógicas locales provinciales denotan, ¿sí?, la aparición y la puesta en la agenda política local provincial de algunos de los archivos, ¿no? El Fondo Documental de la Dirección General de Informaciones, que era un servicio de inteligencia que dependía del gobernador de la provincia de Santa Fe. Esto es, era una agencia, si ustedes quieren, en el ámbito de la comunidad informativa, de menor cuantía. ¿Sí? No era la más importante, e incluso es muy difícil probar que los agentes de la Dirección General de Informaciones tuvieron alguna participación en circuitos represivos, y me animo a discutirle esto a más de uno. No tenemos acceso a los archivos de inteligencia de la policía o del ejército ni de lejos, excepto alguna documentación que se ha colado efectivamente por la circulación de información de inteligencia y que está en el archivo DIVBA o en el archivo de la DGI, disculpen. Ese archivo figuraba en el registro de memoria del mundo de la UNESCO y no había prácticamente nadie en la provincia de Santa Fe que supiera de su existencia. Entonces esta disparidad en términos del conocimiento de esos fondos documentales resulta también una cuestión interesante para tener en cuenta. Nosotros en el campo de la historia reciente hemos discutido mucho respecto de, por ejemplo, las fuentes orales. Hay toda una serie de reflexiones, trabajos, etcétera, el estatuto de la fuente oral, cómo hacemos con los testimonios, la subjetividad del entrevistador y todas aquellas cosas, pero hemos discutido poco respecto de estas fuentes documentales, fundamentalmente de aquellos que están localizados en los archivos de inteligencia, ¿no? ¿Qué hacemos con el problema de la veracidad o de la credibilidad o del modo en el cual se colecta y se organiza la información, el hecho de que existan mentiras deliberadas, falsedades, etcétera, todas aquellas cosas con las que nosotros nos topamos cuando trabajamos además de la cosa del carácter secreto, confidencial, reservado, los fondos clasificados, no clasificados y todo aquello que ya sabemos. Quiero poner la atención en 2 o 3 fondos documentales. Yo sé que me faltan 2 minutos y no dije ni la mitad, pero sobre 2 o 3 fondos documentales sobre los que yo trabajé. Algunos que no están ubicados habitualmente en el campo de los archivos de la represión, que son las causas judiciales. Cuando yo empecé a trabajar sobre mi tesis doctoral, estaban cerradas, la vía judicial estaba cerrada, porque todavía estaban las leyes de obediencia de punto final en marcha. El primer lugar en donde yo me topé con documentos de inteligencia, con reglamentos militares, con las voces de los perpetradores, además de las declaraciones y los testimonios de las víctimas, fue en las causas judiciales. Ahora es de uso, no hay investigación sobre historia reciente argentina que no tenga algún tipo de trabajo sobre, no solo sobre reglamentos militares o normativa militar, sino fundamentalmente sobre documentos de inteligencia. Le falta algo a eso, es más, se los pedimos cuando hacemos evaluaciones. La otra tiene que ver con el Fondo Documental de la Dirección General de Información en la provincia de Santa Fe, que, como digo, fue para nosotros nuestro archivo DIVBA, a escala local provincial, muy azaroso además, y creo que ahí hay un problema fundamental que tiene que ver con la cuestión del acceso. A mí me gustaría que en algún momento, yo no sé, este puede ser un lindo lugar para hacer un planteo y demandarles a quienes gestionan los archivos, porque me parece que esto hay que empezar a decirlo fuerte y de una vez, que acabemos con el asunto de las tachas y acabemos con el asunto de los referencistas.
Los historiadores, los investigadores necesitamos ver los documentos, y no solo el documento, sino el documento en una serie, el documento en contexto, que un referencista decida cuál es la documentación a la que nosotros podemos acceder, quitándonos la posibilidad justamente de ubicar al documento en su propio contexto, o en la serie, o en el registro en el cual los, en este caso, policías o quien sea los haya organizado, nos ponen un problema terrible, sobre todo cuando sabemos que muchos de los que hacemos este tipo de trabajos estamos trabajando con o pretendiendo hacer historia social, ¿sí? Registrar redes, los nombres son importantes. Yo entiendo la ley de habeas data, entiendo la necesidad de confidencialidad, pero de verdad, yo esto lo dije en el año 2001 cuando nos convocaron desde la DIPA para discutir cómo se abría el fondo. Estamos en 2019 y estoy pidiendo exactamente lo mismo. Déjenos ver los archivos, déjenos ver los nombres. Yo he trabajado con, me voy a tomar un minutito más y ya la termino, con archivos, con documentos del ejército. Es más fácil entrar al servicio histórico del ejército y mirar los archivos del ejército que mirar los archivos de la memoria. Es increíble, pero lo digo en serio y lo digo, digamos, con bastante frustración. Estos archivos tienen algunos problemas que son muy importantes. Uno es el tema del acceso. Hay que discutir el problema del acceso a los archivos. Hay que discutir el problema de la accesibilidad a los investigadores, ¿sí? Y yo no quiero poner por delante la investigación histórica respecto de la investigación judicial. Yo entiendo que es muy importante meterlos presos. Hemos discutido esto los últimos 15 años. Pero es importante también la investigación histórica. Y para hacer investigación necesitamos el acceso a la documentación. Y yo creo que hay un problema también muy importante que tiene que ver con la funcionalidad judicial de estos archivos. Disculpen si esto resulta antipático, pero voy a insistir con ello. Esa mirada excesivamente centrada en el campo del derecho, las demandas de los operadores judiciales, de los organismos de derechos humanos, nos pone a quienes investigamos sobre el periodo en toda una serie de problemas. La desconfianza existe, las dificultades existen, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con la investigación histórica? ¿Qué pasa con la investigación histórica? En serio, y lo pregunto muy seriamente. El problema entonces también tiene que ver con la organización y con la gestión de estos archivos, ¿sí? Claro que no tenemos una ley de archivos, pero que dependa de quién gestiona el archivo, cuándo se abre, cómo se abre, quién lo mira, quién no lo mira, es aberrante a estas alturas de los acontecimientos. Sobre todo porque no estamos hablando de tantos fondos documentales, sino de una porción de ellos. Bueno, ya está, todo desordenado. Vamos a abrir el espacio para el intercambio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Nazar, trabajo hace más de 20 años en el Archivo General de la Nación y me convocaron a participar de esta jornada que celebro sobre los archivos de la represión, compartiendo un videito con ustedes, contándoles de qué manera se encontraron con los archivos y cómo fue el proceso de apertura de los mismos. Trabajando en el AGN se me hace un poco difícil hacer como un listado en 5 minutos de los fondos documentales que tenemos, que contienen documentación vinculada a graves violaciones a los derechos humanos. Quizás sobre esa pregunta lo que pueda comentar es que desde que el Departamento de Archivo Intermedio empezó a tener atención al público en el año 98, desde Paseo Colón, contó con fondos documentales que contenían algún tipo de información vinculada a graves violaciones a los derechos humanos, como el fondo del Ministerio del Interior, secretos confidenciales o reservados, o las solicitudes de paradero del Ministerio de Justicia, pero que además en la tarea de asistencia técnica que el DAI viene realizando hace 40 años a la Administración Pública Nacional y a toda institución que así lo solicitara, se trabajó con organizaciones de la sociedad civil en el apoyo técnico en cuestiones archivísticas. En ese sentido, el eje, entiendo, que tiene la jornada es pensar en cómo influyeron las políticas de memoria y de justicia en la identificación y acceso a los archivos, sobre todo del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad,
y en ese sentido desde el DAI lo que se hizo fue que ni bien se creó la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, se prestó colaboración en materia técnica y archivística para la identificación de documentación, en el apoyo a los equipos de investigación, lo que terminó llevando a la creación del grupo de trabajo archivístico en el mismo. En ese contexto se identificó y transfirió a la AGN la documentación de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, y la documentación del CONSUFA. Sobre todo el CONSUFA ha aportado muchísima documentación a la justicia. En ese sentido me preguntaban, bueno, ¿qué tema de reflexión o punto de discusión considero pertinente para incluir en esta jornada? Me parece fundamental e importantísimo poder reflexionar en torno a cuáles fueron las condiciones de tratamiento de los fondos documentales identificados, justamente porque de alguna manera la instauración de políticas de memoria durante la gestión anterior y la instauración de políticas de justicia a partir de la declaración de unidad y la reapertura de las causas generó un gran impulso que no tuvo el suficiente arraigo en materia de gestión de esos archivos. Y una de las cuestiones que venimos planteando desde hace mucho tiempo, desde la archivística y desde los archivos, es la necesariedad de entender que los archivos son un todo integral y que si bien puede haber documentos que puedan aportarse, ya sea a la historia o ya sea a la justicia, es muy importante que esos documentos sean aportados en contexto. Para que puedan ser aportados en contexto, para que podamos entender la información literal junto con la contextual, es necesario que haya tratamiento archivístico de esos documentos y que haya proyectos que puedan pensar en el largo plazo y no solo en la instrumentalización de los archivos, o sea, no solo en una mirada extractivista que piense qué puede encontrar para aportar, ya sea a la historia o ya sea a la justicia, sino que pueda tener tratamientos integrales. En ese sentido, es clave y fundamental el desarrollo de políticas públicas archivísticas, y eso es una deuda que todavía tenemos pendiente desde la gestión anterior. Los distintos proyectos de identificación y aporte, ya sea a la memoria, ya sea a la justicia, ya sea a la historia, que se dieron en materia de archivos, no tuvieron una política archivística que los acompañara. Quedó en manos de las personas que habitaban esas experiencias el incorporar la disciplina o no incorporar la disciplina. En vistas y con la perspectiva de un recambio de gobierno y de una nueva etapa en esta materia, espero que esta jornada nos ayude a reflexionar en torno a cuáles son las exigencias en materia de políticas públicas archivísticas que tenemos que tener, porque si bien la consigna de abran los archivos ha sido la consigna que la sociedad civil difundió y nos permitió impulsar este tipo de procesos, nos hemos dado cuenta que con abrir el archivo no alcanza. Es necesario identificarlo, clasificarlo y describirlo siguiendo determinados procedimientos para no estar corriendo detrás de cumplimentar un aporte u otro y dejar el resto de la documentación sin posibilidades de recuperación para mirar. Los archivos sirven a la historia, a la memoria y la justicia, y ojalá podamos hacer que valgan en ese sentido. Bueno, nada, muy buenas todas las intervenciones. Me parece que estaría bueno, digo, viendo aparte en el público como mucha gente que también está involucrada con estos procesos, ¿sí? Abrir el micrófono para preguntas, pero también para comentarios o para experiencias ¿sí? de otras personas. Así que si les parecen, bueno, vamos haciendo rondas y si hay preguntas para los panelistas, les damos la intervención, ¿sí? Y hacemos circular un poco la palabra. No sé quién quiere... Para aprenderlo nada más. No, hablo por ahí. Es un detalle mínimo, pero algo que me hizo pensar de lo que contó Débora, que tiene que ver con la posibilidad de, no solo de visibilidad, sino de audibilidad de lo que se encuentra, los documentos ya sean en texto escrito, visuales, audiovisuales, que haya en función de la lucha social que se estén dando en esos contextos históricos, ¿no? Esto que ella planteaba de cómo se abren nuevas preguntas de investigación a partir
también de lo que fue pasando estos años y de las nuevas temas de agenda que impusieron, por ejemplo, las luchas feministas. Y digo, en este caso de la foto que ella mostró de Tosco, se comprobó no solo que se había cortado la foto y se lo había encuadrado solo a Tosco, se había quitado justo que había toda una cadena de mujeres, sino que la que sostenía la bandera era la amante de Tosco, que ni siquiera aún hoy se puede decir en Córdoba, según la propia investigadora, que Tosco se había divorciado de su mujer y estaba en pareja con esta... Pero lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Mariana no me va a dejar mentir, pero lo sabe todo el mundo, pero se tiene... Por eso lo digo yo, que soy del conurbano bonaerense. Pero aún hoy sigue costando, y en ese momento mucho más. No era la amante, era la mujer de la militancia. Era la mujer de la militancia, que hay un problema con la nominación, porque efectivamente se había separado la mujer, estaba en pareja con ella. Digo, cuando se corta la foto, también se corta la imposibilidad de decir cuál era la situación de alguien que tenía que ser absolutamente intocable en todos los aspectos y que tenía que ser intocable en ese sentido de una moral que era la que estaba en vigencia en ese momento. Por eso digo, como también me parece que la posibilidad de lectura de los nuevos documentos que aparecen están cruzadas por las nuevas cosas que nos suceden histórica, política y socialmente. Yo me quedé reentregada con la diversidad sexual en el Consufa. Por favor, mandame un poquito más de eso. ¿En dónde están esos datos? Puedo contar algo, pero bueno, logramos una Algún ronda. seminario. Me interesó que nombraste los manuales. Uno solo, ¿no? Un manual ¿Seguro? de qué fuerte y que contextualiza un poquito. No sé. No, después te digo, pero es más complicado que eso. ¿Y alguien más? Sí, Ivonne iba a contar algo de que... Sí, gracias. Ahora me está llevando a improvisar muy brevemente. No quería contar por ahí tanto mi experiencia particular en las investigaciones que he llevado adelante, sino una experiencia compartida con, está Joan, que es trabajador del espacio de memoria de Mar del Plata, que es más conocido como el Faro de la Memoria. El Faro de la Memoria, yo hablo 4 minutos, el Faro de la Memoria funcionó un centro clandestino de detención de la Escuela de Suboficial de Infantería de Marina. Tiene características singulares que hacen mucho a la construcción del acervo documental que empezamos a hacer hace un tiempo. En principio, una de ellas es que es un espacio turístico, una ciudad turística, lo cual hace que tenga una afluencia de visitas diversas, enormes, cotidianas, estacionales, bien significativas, y que además se ha dado una tarea muy fuerte con los colegios de la región. Tiene un área de educación y pedagogía que tiene una labor enorme, entonces eso sí fue significativo en el trabajo que venimos haciendo desde, yo me sumé en el año 2006, yo estaba en el año 2015. En el espacio hay algo que se gestiona por el colectivo Faro de la Memoria, que es casi como una trama social amorosa en comparación de lo que escuchamos hoy, porque participa en la universidad. Nosotros estamos también, además de un grupo de investigación de la Facultad de Humanidades, el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, las organizaciones de derechos humanos locales, regionales, la Comisión por la Memoria, el Archivo Nacional por la Memoria. Digo, hay vocaciones que se cruzan y que dan cuenta también de esta cuestión interseccional que parece conflictiva, porque ahí nos encontramos los intereses de los investigadores, de las investigadoras. La universidad hace mucho que viene tratando de construir un acervo de consulta abierta, son muy incipientes, increíblemente, en el trabajo sobre el proceso represivo del Mar del Plata, las vocaciones, los intereses de los operadores judiciales. El Faro tiene un acervo muy importante documental sobre las causas, y fundamentalmente además que ha ido recolectando y recibiendo de forma irregular, digamos desordenada, casual y demás, acervos documentales de familiares que van desde quienes aportan sus colecciones privadas pidiendo resguardo menor, hasta quien viene con una cantidad de cajas, bolsas y dice, está esto. Fíjense, lo cual ha
hemos multiplicado los desafíos, ¿no? Como para pensar una construcción propia, singular y necesaria y con cierta identidad para construir una modalidad de acceso a toda esa documentación. Ciertamente las otras dos grandes condicionantes que tenemos son la precariedad, la falta de recursos y la urgencia, ¿no? Entonces ahí hubo que privilegiar dos líneas de trabajo. Venimos trabajando mucho en la necesidad de construir una línea histórica, una muestra histórica sobre el proceso de represión en Mar del Plata. Mariana nos ha ayudado en algunos tramos de eso. Hemos dedicado mucho esfuerzo a hacer proyectos de gestión, proyectos de financiación, proyectos, para poder montar algo de todo eso. Y sin lugar a dudas, respecto a algunas de estas discusiones, me parecía interesante plantear la problemática de conseguirlo como un archivo de la represión, porque nosotros tenemos la vocación de construir un acervo, ¿no? Digo, se están haciendo registros fílmicos de los familiares, porque el tiempo también nos corre, pero que sin lugar a dudas, como característica esencial, es que es abordado desde el proceso de memoria, verdad y justicia. Entonces, sería un registro de represión, pero desde el proceso de memoria, verdad y justicia, desde los acervos, desde los registros documentales, desde aquello que se están construyendo desde el proceso de memoria, verdad y justicia, que va y abarca desde la existencia de una comisión, una delegación de la CONADEP en el 84 en Mar del Plata, hasta la consubstanciación de los juicios actualmente, investigaciones y demás. Ahí vamos. En ese registro también nos pasa que van los compañeros de archivística del Archivo Nacional por la Memoria, que son conservadores, que hacen conservación y básicamente nos tendríamos que mudar porque el clima oceánico está destruyendo todo. Digamos, plantean una que es bien diferente y entra en colisión con los criterios de los archivistas, que es bien diferente y entra en colisión con los compañeros y las compañeras de la biblioteca de la universidad, que están pensando un registro de acceso, y así, que es bien diferente y entra en colisión con las necesidades de la fiscalía, y que me encantaría en algún momento llover archivos más, de poder trabajar, digamos, ¿no? Todavía nos queda, como en última instancia, siempre la posibilidad de multiplicar las miradas, las intervenciones, las interpretaciones tan necesarias que hay que construir respecto a esos materiales, que además se multiplican, ¿no? Digamos, ahora se destruyó prácticamente el acervo del diario El Atlántico, y era urgente ir a relevar qué había registrado el diario El Atlántico. Ahora es imposible, todo es casi ad honorem, son muy pocos los trabajadores, entonces el desafío es bien grande. Esperemos que nos surja otras oportunidades, que alguno de los proyectos que presentamos salga, ¿no? Yo para Marina, pero en general para todos los, porque Marina lo nombró específicamente la relación entre civiles y militares que aparecen en los archivos. Si podés darnos algunos detalles de eso, si son civiles institucionalizados, partidos políticos, sindicatos, si es gobernada la población en general. Y en general esa misma pregunta para los demás archivos, los que estuvieron relevando otros archivos en Capital, en la DIPA, en Santa Fe, Neuquén, que nos puedan decir qué vieron de eso, de ese aspecto, de esa relación, no solo para dentro de las Fuerzas Armadas, sino también esa relación con los civiles. Yo hago una preguntita y empezamos con las respuestas. Yo estoy escuchando, me parecen como muy interesantes como los distintos ámbitos de intervención de investigadores, de los que tuviéramos que estar convocados a seguir el archivo, volver a procesar, la exposición, este proceso que nos ha convocado desde lugares muy distintos, y entonces invitarlos, si tienen ganas de pensar, traer un poco cómo trabajan ustedes el problema de la ética, ¿sí? De la ética del trabajo, como investigadores con estos datos sensibles. Estamos trabajando con víctimas, estamos trabajando con datos estamos trabajando sobre el mundo de los militares, pero algo sobre hoy a la mañana, no todos los militares necesariamente están vinculados con
o no están identificados como imputados por violación de los derechos humanos, ¿sí? Y en relación con esto, Mary, sí, ¿puedes usar el micrófono? Perdón. No, lo que estaba diciendo es, digo, si querían traer un poco, digo, cómo digo, se plantearon o construyeron sus marcos éticos de trabajo con todos estos datos, digo, que son sensibles. Digo, me pareció como muy iluminador lo que trajo Mónica sobre el uso de la foto de su compañero. Bueno, por ese lado, ¿sí? Y perdón, una cosa más, sobre todo, digo, en un marco en el que, digamos, nosotros no estamos colegiados, ¿sí? No, digo, no tenemos normas digo, algún régimen, ¿sí? ¿Cómo? Nosotros, perdón, los historiadores en general, y los antropólogos sí tienen, perdón. Pero no tenemos ese tipo de regulación. Entonces, bueno, ¿cómo se maneja eso, no? A ver, hacemos una ronda de respuestas, ¿sí? Estamos primero, sí, había una pregunta de Mariana, pero de Débora, ¿no? ¿O quieren ir por orden, como quieran? Pasa que somos como vos, ¿no? Que contestemos todo. Empezamos con la mesa. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, bien cortito. Bien cortito. Ahí está. Bueno, un par de cosas antes de ir puntualmente y también bien cortitas a tu pregunta. Por un lado, mientras escuchaba los problemas que hay con los archivos, sobre todo en Santa Fe, pero también en provincia de Buenos Aires, e incluso en Chubut, y que están preocupados y hay problemas vinculados al manejo de archivos y demás. Yo veo como en Neuquén, por ejemplo, la soledad en la que estoy. Y no lo digo para lástima, pero lo comento. No tengo ese problema porque no hay archivos, primero. O sea, hay un sistema provincial de archivos, después me quedaba pensado, hay un sistema provincial de archivos que tiene los periódicos y recortes de diarios y de la provincia, pero no hay un archivo, como decía hace un rato, sobre los 60, 70, para no poner siquiera el archivo de la represión, sobre la dinámica político y social de ese periodo. La documentación que hay está en la justicia, está en el juzgado federal, siempre con copia en la Fiscalía Federal, donde yo trabajaba, y después los querellantes, sobre todo la PDH y también el CEPROD, tienen copias de los expedientes con su documentación y también su hojarasca, como le decíamos, del proclamé, decretos, pedidos y demás. Y hay todo y veo avisó todo un problema por delante cuando si seguimos adelante con esto de poder crear un archivo provincial de la memoria como sea. Toda esta serie de problemas que te están comentando acá son los que voy a tener yo en un tiempo más seguramente, y veremos. Eso por un lado. Por otro lado, comentar que, respecto a esto que vos preguntabas, ¿no? De esta relación de lo civil y lo militar, ahí en la causa, en el expediente de la causa Rengel, lo más importante de esto es, esa relación es con el juzgado federal, justamente. O sea, el juez Pedro Laurentino Duarte, que era el juez, era adjutor del ejército y después fue juez federal. Hoy procesado, aunque su procesamiento está apelado en Cámara y continúa en espera su resolución. Ha sido la pata civil, si se quiere, más importante de esta relación. No se han visto, no consta en el expediente participación de empresarios y sí, más allá de algunos nombres de funcionarios políticos que después, como saben ustedes, hace 60 años en el Neuquén gobierna el Movimiento Popular Neuquino, el MPN. Entonces muchos funcionarios han pasado por todas las gestiones de gobierno dictatoriales o constitucionales. Entonces ahí se ven algunos nombres, pero sin mucha vinculación. Y también quería mencionar algo muy cortito respecto a la forma de producción de esa documentación, de esa prueba que me tocó participar, que era justamente a partir de la toma de testimonios y demás a personas que nunca habían hablado, y de cómo eso se incorpora a las causas y cómo eso forma parte del expediente judicial al momento
no forma parte de un archivo de la memoria, pero sí forma parte del expediente judicial que un día será el archivo de la memoria y que va en cruce también con otros repositorios de esas memorias que hay en entrevistas personales, en entrevistas por parte de algunos estudiantes, que son muy pocos los que están trabajando justamente o que están interesados en estas cosas, ¿no? Pero comentar cortito eso nomás y no sé qué más era. El tema de la ética. Ese fue un problema también en lo personal, porque estaba sentía una ética de tener que dar a conocer. Hay muchas cosas que se tenían que dar a conocer, que se tenían que conocer, pero al mismo tiempo con el secreto de cual estaba obligado por trabajar en la Fiscalía Federal. Y como decía, siempre había intersticios para poder saltar esas trabas, esos silencios impuestos, ¿no? Cierta información y entonces sacar mentira verdad de ciertos lugares, o ver si esa documentación la tenía el CEPROD o la tenía la PDH, y yo podía ir como historiador a ver la PDH, bueno, yo la tenía de ahí, al documento no lo tenía del expediente judicial. Pero aún así, terminó con esto, tuve un problema muy importante porque todo esto tiene una historia, y en la historia cambian las cosas y es dinámica porque atraviesa el tiempo. Hasta el 2012 era muy difícil dar cuenta de ciertas militancias por parte de víctimas y sobrevivientes. Y me sucedió que a partir de mi propia investigación por fuera de la Fiscalía, doy a conocer lo que un operativo que hasta entonces se conocía como el operativo Cutralcó. Ese operativo Cutralcó, famoso, de hecho está descrito por Noemí Labrun en su libro Buscados, de su libro temprano del 88. El operativo Cutralcó había comenzado 3 días antes en Neuquén, con el objetivo de eliminar el PRT del Comahue. A partir de toda la investigación, lo publico en un periódico, 8300, yo trabajaba ahí, y no saben el despelote que se armó en Neuquén porque había dado a conocer las militancias de las personas, a tal punto que gente de la PDH, de la universidad, me mataron para que yo bajara este artículo. No iba a bajar el artículo porque estaba publicado, hasta que una sobreviviente que iba a atestiguar en el juicio, me entero que estaba con miedo por esa publicación. Ese fue mi límite y lo bajé. Fue 2 meses antes del juicio. A la salida del juicio oral, todas las personas reivindicando su militancia en el PRT. Y cómo, o sea, que habla también de la importancia de los juicios orales como momento de reivindicación y de recuperación y de identitaria, ¿no? De muchos sobrevivientes. Pero fue parte de los problemas que tuve en ese momento. En Neuquén también, en una ciudad chica, si bien es grave, hoy por hoy tienen 400.000 habitantes, en el mundo de los derechos humanos, de la historia, somos pocos, nos conocemos mucho. Y bueno, fue parte de los problemas que tuve con estos niveles, con estos puntos o las líneas éticas en que uno tiene que manejarse. Sí. Bueno, me encanta la intervención, la apreciación de Cora, porque, bueno, muy rápido, no todo, pero bueno, súper interesante lo que puede suceder desde la fotografía, el recorte, ¿no? Pero también nos pasó algo en otro terreno, digamos, un poco la idea de pensar la historia, lo que decía Gabriela, también o Marina, más allá de lo represivo, ¿no? Aparecen cosas, bueno, en este caso estábamos hablando de la generalización de un movimiento popular como fue Cordobazo. Pero también, por ejemplo, investigando con Mónica sobre la causa, trabajando la causa Trelew, ¿no? Sobre la masacre de Trelew, aparecen datos como muy rimbombantes sobre Ana María Villarreal de Santucho, ¿no? Que por ejemplo, que estaba embarazada de 5 meses al momento de su muerte, ¿no? Y que en todas las memorias familiares y en todas las entrevistas que hemos charlado con militantes, ese tema es un tema ocluido. Es más, si lo preguntamos, si lo verbalizamos, nadie no se quiere charlar, porque es un poco discutir, bueno, la honorabilidad de Ana María, es un poco discutir lo que sucedía entre Santucho y Teresa La Place. Bueno, hay toda una serie de cosas ahí que amplifican los modos de pensar la historia también, ¿no? Digo, un poco para ampliar esta idea que vos sugerías. Respecto de tu pregunta, Mariana, es interesante porque por eso decía qué es lo que uno quiere ir a ver, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando ir a ver? El Código de Justicia Militar tiene una gradación en delitos y los delitos son
de juzgamiento interno a la fuerza. La Corte Suprema, el Consejo Supremo, los casos controversiales que llegan a la Corte Suprema. En esos casos controversiales se tiene que decidir, y bueno, en general son oficiales contra suboficiales las causas de relaciones homoeróticas. Eso es lo que se juzga, eso es lo que se puede mirar, y vos podés ir desde lo particular a un funcionamiento más regular y de más larga data en la institución. ¿Sí? ¿Denuncia tipo abuso? ¿O Sí, denuncia abusos. otro, hay miles de más. relación no permitida? Hay muchas cuestiones, pero puede ser abuso, puede ser visibilización, puede ser ajuste de cuentas, puede ser un montón de cosas. También acá está Jazmín, creo, hola, que ella ha trabajado otra cuestión que está vinculada a tu pregunta, de alguna manera, la cuestión de la relación en otra dimensión, no la que planteaba Marina, que es más institucional, me parece, ¿no? Que lo que ella quería hablar era más de la... Bueno, ya lo dirá. Pero digo, acá hay una cuestión, claro, digo, como que me imaginé otra cosa cuando ella hablaba de partidos políticos, civiles, me imaginé la esfera del poder. Acá hay otras situaciones donde se puede ver el vínculo entre lo militar y lo civil, por ejemplo, en mujeres que ingresan de alguna manera, que merodean, entre comillas, los predios de las Fuerzas Armadas y son violadas, ¿no? Y que ingresan como denuncias las situaciones por las que pasan, y las chicas han trabajado casos, bueno, Victoria Álvarez hizo su tesis doctoral con respecto a eso, ¿no? Es decir, que también es tema de delitos sexuales, que se compensa con lo que planteaba Victoria, ¿no? Testimonios, causas judiciales, hay un anudamiento. Testimonios permite ir a las causas judiciales o viceversa, causas judiciales permite pensar, bueno, conocimiento histórico de distintas maneras. Bueno, en principio eso. Bueno. Bueno, importa, ya habrá alguien que diga cosas más. Que acaba de tirar el merodeo. Datos sensibles, no. Sí, no sé. Bueno, muy breve en términos de propuestas, suscribo la necesidad de pensar en una ley de archivos. Celebro la intención federal de este panel. Me parece que sí que hay que salir de la DIPA, de la ANM y de la centralización en la Pampa húmeda, particularmente en Buenos Aires, que eso es muy importante. Nosotros tratamos de analizar 25 empresas de todo el país y justamente eso implicó tener que rastrear, por lo menos parcialmente, muchos repositorios, y creo que sería interesante hacer un rastreo más sistemático a nivel de todo el territorio del país, de lo que hay, de lo que no hay, etcétera. En tercer lugar, pensar en políticas estatales de preservación documental, no solo respecto de archivos y fondos documentales estatales, sino también de otros actores, como planteado. O sea, creo que hay que hacer capacitación en sindicatos, en distintas organizaciones, en la preservación documental más allá del Estado, y que habría que definir una política respecto de los archivos empresariales también. Realmente, para nosotros la única manera de acceder ha sido a partir de allanamientos, por ejemplo, hechos por la justicia, que ponen ese material dentro de las causas judiciales, y a partir del acceso a la causa judicial por querellantes o lo que sea, es posible acceder a toda esa documentación. Y eso es muy complejo, porque muchas veces los allanamientos implican decir, acá tienen 4 cuartos repletos de documentación, que además son dejados en condiciones de vulnerabilidad. En el caso de Asindar se inundó todo el sótano y se arruinó toda la documentación que supuestamente iban a dar. Entonces, bueno, son procesos muy complejos. Me parece que se necesitan políticas estatales no solo para archivos y fondos documentales del Estado, sino para el otro también. Muy brevemente, civiles y militares, eso era una parte de lo que quería decir, que por supuesto no llegué, pero hay una gran cantidad de documentos que nosotros cruzamos y analizamos para poder pensar la relación entre Fuerzas Armadas y en particular empresas. Y esto implica no solo esto que decía, documentos de allanamiento, causas judiciales, como planteaba Gabriela, efectivamente las causas judiciales pasan a ser una fuente documental, en nuestro caso con el trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos a partir de la ANM y un repositorio de causas judiciales, sino que además, bueno, analizamos directivas, plan del ejército, los propios documentos de las Fuerzas Armadas y la categorización que hacen de las empresas. Documentos internacionales, los National Security Archives, por ejemplo, rastrean reuniones, informes respecto de la vinculación, entonces hay documentos internacionales de enorme valor ahí para ver esto. Y además, bueno, una gran cantidad, charlamos con todos los equipos de Fuerzas Armadas, porque, por ejemplo, los propios legajos de los militares dicen, estuve en el ingenio tal, cargando nafta, estuve 3 días haciendo un operativo allí, nos dieron alojamiento, nos dieron
territorio, en fin, hacíamos un vivac en tal lugar o en tal otro y a partir de los propios documentos de las Fuerzas Armadas esto es posible, pero además con documentos empresariales, actas de directorio, composiciones de directorio, presencia de personal de Fuerzas Armadas en empresas y viceversa. Hay todo un entramado de documentación con lo cual nosotros trabajamos. En tercer lugar, ética, bueno, muchos conflictos, creo que hay que hacer un encuentro. Creo que efectivamente la falta de criterios comunes es muy difícil y no solo es una cuestión de desafíos éticos, cómo manejar la información, qué nombres decir, qué no, en fin, muchas cuestiones que ponen de manifiesto lo que planteaba Gabriela. Efectivamente hay que poder entender que hay dos niveles de investigación, el nivel judicial es uno y el nivel histórico es otro. En nuestro caso siempre intentamos preservar la reconstrucción histórica, aun cuando esto implicaba tener en cuenta e introducir cuestiones como guerrilla, asesinatos de empresarios, asesinatos de sindicalistas, que no era para nada bueno para los juicios. Son justamente las cuestiones que las defensas citan y para nosotros, si eran elementos centrales del proceso histórico que estamos reconstruyendo, tienen que estar y si te traen problema, mala suerte y verás cómo efectivamente podés reponer desde el análisis histórico una jerarquización de una serie de elementos que están ahí, que son parte del proceso histórico, pero como es un montón de desafíos y de discusiones, pero además creo que lidiamos con temas muy sensibles sin capacitación. Entonces los testimonios de las personas que testimonian por primera vez no es menor. En la búsqueda de testimonios nosotros nos pasó, en todos los casos que investigamos en la investigación de responsabilidad empresarial, hay más víctimas ahora que al principio, y son víctimas que se van agregando y se van agregando y van agregando, pues son sectores sociales que no han hablado en muchos casos, que no tenían con quién hablar, ni ante quién, ni cómo, y todo eso desencadena una cantidad de efectos y de cuestiones para las cuales nosotros no tenemos ni capacitación, ni asistencia estatal, ni formación, ni nada. Entonces hay ahí no solo cuestiones éticas, sino cuestiones de proceso de trabajo, de asistencia a los investigadores, de un efecto de cascada que se produce cuando uno abre una puerta que estaba cerrada y que al abrirse, bueno, colapsan una serie de cuestiones sobre nosotros también, ¿no? Gracias. Próximo encuentro, cuestiones éticas y psicológicas para Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Mientras más avanzamos en esta reunión, más complicada y acotada resulta la noción de archivo de la represión. ¿Qué son los archivos de la represión? ¿De qué estamos hablando? Explíqueme usted, Cora Gamarnik. Marketing para engancharlos y que vengan Sí. todos acá. Yo me acordaba de ese texto de Elizabeth Schelin que todo el mundo leyó y citó, en donde ella dividía los archivos de la represión en tres tipos. Decía, por un lado, los archivos producidos por instituciones represivas del Estado, por otro lado, ya no me acuerdo, los archivos de la Comisión de Verdad, por otro lado, los archivos de la memoria, ¿no? Ahí faltan archivos, por ejemplo. Esto que acabamos de decir, las causas judiciales que se han convertido en un acervo documental en donde han entrado desde los años 80 para acá infinidad de material documental, no están dentro de esa tipificación. De todos modos, me parece que la noción de archivos de la represión ha quedado pegado al archivo DIMPA. Es el archivo de la represión. O sea, estamos hablando de un archivo de inteligencia y los archivos de inteligencia tienen características específicas y particulares distintos de otros archivos. Una cosa más, respecto del tema de la represión o las huellas del proceso represivo, se encuentran en infinidad de reservorios documentales, no solamente en los archivos de inteligencia, que eran los que se ocupaban del seguimiento, la vigilancia y el control de actores, instituciones, grupos, individuos, qué sé yo qué cosa. En una infinidad de registros documentales y de archivos muy diversos que van desde archivos estatales, archivos de ministerios, archivos hasta en la propia prensa, lo sabemos cualquiera de los que hayamos trabajado ese periodo, obviamente en los testimonios de las víctimas, de los familiares, podemos hacer una lista tan enorme de reservorios y archivos en donde hay huellas, registros, etcétera, de los procesos represivos, que digo, van bastante más allá de los archivos de inteligencia o de los archivos de la represión en un sentido estricto. Esto es un problema en términos de la tipificación o de la conceptualización. Y quiero decir una cosa que me parece también importante, que lo iba a decir y me olvidé porque no tuve tiempo, que tiene que ver con la relación entre los archivos y la escala de análisis. Es que es muy importante porque efectivamente la posibilidad de construir miradas o abordajes en escalas, digamos, más
más acotada, si se quiere, que la escala estatal nacional, pero no exclusivamente. Lo que trabajan ustedes sobre la Operación Cóndor o cualquier archivo que trabaje exilios, procesos de vinculaciones transnacionales, etcétera, también está poniendo el problema de la escala en el centro del análisis. Estos archivos con los que nosotros trabajamos, el archivo DIPA es un archivo provincial, discúlpenme que se los diga, ¿sí? Sobre la provincia de Buenos Aires, no está todo en el archivo DIPA. No está y además refiere específicamente a una fuerza que es la policía de la provincia de Buenos Aires, aunque todos sepamos que dentro de la comunidad informativa la información circula y ahí hay cosas de la CIDE, y ahí hay cosas del Ejército, y ahí hay cosas de la Armada, etcétera, etcétera. Pero hay una vinculación entre archivo y escala de análisis o territorio, porque estamos hablando, en todo caso, de agentes específicos de la órbita estatal, del ámbito del que se trate, civil, militar, policial, etcétera, que vigilan a personas e instituciones y grupos específicos y los siguen en territorios que son, en líneas generales, acotados. Lo mismo que hacen los grupos de tareas, vamos a decirlo rápido. Esto por un lado, digo, hay una cuestión, obviamente, las relaciones entre civiles, militares, actores, instituciones, agencias estatales, etcétera, aparece una y otra vez, sobre todo cuando hablamos de estos archivos de inteligencia. Y respecto al problema de la ética, y sí, los desafíos y los dilemas de cualquiera que analice, estudie, trabaje, investigue sobre el problema de historia reciente argentina están a la orden del día. Estamos atravesados por eso, por los dilemas éticos, por los problemas que generan cosas como esta. ¿Qué hacemos con la información que manejamos? ¿Qué hacemos con las cosas que sabemos? ¿Qué hacemos con las cosas que sabemos cuando vamos a hacer entrevistas a gente de la cual hemos leído, por ejemplo, infinidad de datos que a veces en una entrevista no se le dan a un investigador, pero vos la lees en la declaración testimonial de la justicia, digamos, es una cosa efectivamente problemática. Tiene que haber protocolos de acceso, eso está tipificado, el investigador responde con su honra y con sus bienes si se manda un moco, cuando dice o hace lo que no debe en el modo de difundir la información. Yo creo que hay que tener, hay que tomarse en serio, que uno se toma en serio esto. No está desconfianza respecto de que ahora van a venir los investigadores y van a agarrar esa información que se ha cuidado con tanto celo a lo largo de tantas décadas y van a ir y la van a bocinar. No, no es así. Uno trabaja con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con muchos resguardos. Entonces me parece que esta cosa de que solo los que van a cuidar la intimidad, los datos sensibles y demás son los organismos de derechos humanos y la justicia, es una cosa problemática, porque nos coloca siempre bajo el cono de sombra de la sospecha a lo que investigamos y, digamos, esta cosa de ver cuánto dosaje en sangre tenemos de defensa de los derechos humanos es una cosa complicada para el trabajo de los investigadores. Y lo digo en serio esto, insisto, con dolor, frustración y bronca. No es posible que estemos todo el tiempo mostrando y exhibiendo y planteando cuánto estamos comprometidos con la causa de los derechos humanos. Todos estamos comprometidos, por eso investigamos estos temas. Si no, nos dedicaríamos a otra cosa, digo yo, probablemente siendo, bueno, nada, un poco justa con el resto. Bueno, y fui haciendo notas, ya no sé qué tendría que contestar ni qué quiero preguntar, pero obviamente distintas cosas. Esto de la complicidad, de la sociedad civil, esto lo encontramos en distintos documentos, desde actos de delación hasta en los mismos procesos judiciales. Digo, concretamente se suscitó en la Unión Cívica Radical en Chubut, cuando se instrumenta el juicio por la tortura seguida de muerte a Mario Abel Amaya y a Solari Irigoyen, un conflicto dentro del propio Partido Radical, porque uno de los acusados es un médico que después fue ministro de gobierno, fue diputado, es decir, tiene toda una carrera política. Esto llevó a una decisión dentro del partido, y ahí me parece que bueno, entonces historizar las declaraciones o los testimonios, que de alguna manera es lo que traía Gabriela, me parece que es muy significativo. Digo, siempre pensando, por eso insistía cuando exponían, hablar desde el presente, ¿no? Y en destacar esta cosa, que no es el archivo congelado, el documento ahí. Y después, ¿qué es el archivo de historia reciente o el archivo represivo? Esta cosa, y lo pensaba cruzado con lo ético.
Es muy claro, si uno lee digitalizada la causa 500, allí hay cosas que pasan por un exclusivo tema de sensibilidad, hasta donde podés decir, en un voltaje como las situaciones que ha trabajado Débora, digo, hay testimonios que son particularmente crueles y que me parece que en algún punto pasan por una deshumanización de la víctima, que podemos volver a realizar, no pienso el Pato Torné, por ejemplo. Pero por otro lado, en términos de la represión, el archivo de prontuarios policiales tiene seguimientos a obreros comunistas en Comodoro en las primeras décadas del siglo, pero tiene persecución a militantes peronistas después de la fusiladora, y encontramos una carpeta, hasta ahora solo con 5 expedientes, que vamos a publicar algo, de expulsados chilenos. Es decir, el tema de lo reciente, y en esto voy a lo que traía Marina hace un rato. ¿Desde dónde lo construimos? En mérito al archivo, ¿no? O a cómo leerlo. Yo creo que del compromiso ético todos estamos de acuerdo en lo que pensamos de los militares, pero está bueno que avancemos en dar cuenta de las complicidades de la sociedad civil. Y me parece que eso de la historia lo estamos intentando. En relación a tu pregunta sobre el manual es una cosa muy extraña, porque yo no había visto nunca una cosa así. En realidad llega un poco fortuitamente a mis manos, porque no es que uno tendría que haber hecho un relevamiento muy exhaustivo de esos fondos, que son muy raros, además, porque tienen cosas puedo tomar esto también para el tema de la ética, tienen cosas muy distintas dentro de esas carpetas. Hay desde temas personales hasta con información sobre personas, hasta este tipo de papeles que parece un manual o un apunte de un curso, o la sistematización de alguien que dijo: me siento a formar a nuevos interrogadores sobre cómo hacer operativos, cómo detectar militantes, porque está centrado en eso, en cómo detectar militantes según sus costumbres de vida, que es como antropológico total. O sea, yo, la verdad que el tono familiar en el que escribe el represor que escribió eso me dio mucha incomodidad, porque, bueno, para los militantes la muerte de heroica es tal cosa, y clavada, ¿eh? No es que sea muy bien hecha, digamos, la etnografía sobre los militantes, hasta cómo eligen sus casas, bueno, una cantidad de cosas. Y después, cuidándose muchísimo con los eufemismos, ¿no? No dicen nada, no dicen torturar, no dicen cómo van a torturar, pero sí dicen cómo quebrar a una persona, y que el quiebre es como el fin último de la captura de los militantes. Y sobre todo hablan sobre el tiempo, el papel que juega el tiempo en eso. Es tan brillante como vomitivo, digamos. Y ahí viene también esa cosa ética, ¿no? Como en términos éticos clásicos, no tiene nada, digamos, como no tiene nada como documento histórico. O sea, está en una serie que no tiene nada antes ni después de datos que permitan decir en qué momento se escribió eso, quién lo escribió. Se archivó por alguna razón, yo linkeando con otras cosas como la comunidad informativa, me parece que en algún momento hay como una concordancia en un momento en el cual se salió a buscar militantes en la clandestinidad cuando se les habían acabado los blancos de superficie ya. Pero es una hipótesis. O sea, la serie CIDE no tiene fecha, no tiene un orden de las carpetas. El acto administrativo es muy raro, entonces uno no puede saber muy bien qué. Pero al mismo tiempo es muy potente como documento. Y yo lo conocí porque lo usamos en una causa en la cual las víctimas eran todas víctimas vivas, y acá hablo del otro tema, el ético. Eran todas víctimas vivas. Y cuando uno está trabajando con documentos de gente viva, me parece que es una complejidad que hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque la normativa del archivo no te la va a resolver. O sea, uno puede tener un piso y después cada fondo tiene sus particularidades. ¿Por qué digo esto? O sea, por ejemplo, no tiene nada. Depende cómo se lo lee, al documento sirve o para la propia defensa, digamos, para decir de que efectivamente se habían pasado del otro lado, que ese era como el argumento de deslegitimación de los testigos, de esas víctimas vivas, testigos,
o cómo sirvió la querella, y ahí es donde yo un poco ayudé, digamos, en el alegato, después de 7, 8 años de investigación con sobrevivientes, para mostrar que eso era parte de un método y no de la voluntad de cada persona, por más que se había escuchado día tras día tras día durante 3 años, que se reproducía todo el tiempo ese procedimiento, mostrarle a alguien con vida, decirle que sabían todo, bueno, que está ahí sistematizado. El valor que tiene un papel escrito, el fetiche, digamos, a veces juega también a favor de algunas cosas, ¿no? Porque ya lo había dicho 500 personas, pero que lo diga un papel oficial, digamos, se va a quebrar así la persona, tuvo totalmente otro peso. Entonces, son filosos, digamos, esos documentos y su interpretación. Obviamente no está en los investigadores imponerle la línea de lectura de un documento a nadie, digamos. Lo único que podemos hacer es como generar un marco más amplio de comprensión. Y en relación a lo ético, voy a hablar de mi experiencia en particular. Yo, como soy antropóloga, trabajo más bien con gente que me habla, no tanto con documentos. Entonces sé que la gente que me habla se va a embolar, porque ya me lo dijo, sí, tal o cual. Al final todo eso termina siendo como, uno lo termina sistematizando como los tabúes o el etos, de, bueno, palabras así, ¿no? Pero uno sabe que la militancia es un tabú, que la traición es un tabú. Entonces, si un documento que quizás no produjeron ellos, ¿no? Pero está en un fondo donde se reproducen cosas de inteligencia y se vuelve a maltratar con la escritura a esas personas, diciendo que cantó a tal o a cual, sabiendo que eso va a ser, y eso uno lo ve en este otro documento también, la eficacia performativa que tiene esa escritura. O sea, a mí no me parece inocente que hayan escrito sobre unas cosas y sobre otras no. El acto de escribir tiene una potencia tan grande que, bueno, tampoco podemos desconocer cuando accedemos, manipulamos, etcétera, y vamos a escribir sobre eso. Yo entiendo que a veces los nombres son importantes, pero no siempre son importantes. Y forma parte del fetiche poner el nombre de una persona. O sea, han habido problemas con eso. Y habiendo estado del otro lado del mostrador, los que responden también a ese tipo de cosas son los que gestionan el archivo. Entonces, tengo una solución no muy fácil, para nada fácil. Necesito un presupuesto muy grande, que no va a suceder ni aunque cambie el país después del domingo, que es un poco como hemos trabajado lentísimo en Córdoba, ¿no? O sea, cuando hay datos personales, abro un paréntesis, también hay datos personales de los represores, que me parece que saber los hijos, saber esas cosas, es importante en esos términos, pero que esos pibes viven por ahí, ¿no? Y quizás están enojados con los padres, qué sé yo, tampoco uno los puede como... No sabe qué pasa con esa gente. Y que uno escriba algo tiene consecuencias. Ha pasado del lado de las víctimas, que es el que conozco yo más. Digamos, uno escribe y los hijos leen cosas que no saben de sus padres. Entonces ahí se te pudre, ¿no? Porque no lo hablaron, porque uno lo ve mucho en los juicios a eso. Bueno, voy a contar mi violación, pero déjame que antes hable con mi hija, antes hable con mi hijo. Voy a contar, los represores van a decir que yo puse una bomba, para que le cuente a mis hijos, que les ponga en contexto esta información. Es solamente una cuestión de tiempo y de presupuesto, por supuesto, porque el tiempo es plata, poder trabajar con la persona viva, si quiere liberar o no sus documentos, más allá de la legislación, ¿no? Que tenga el tiempo de poder decir, bueno, hablo con mi hijo y después te libero el documento. Esa es una solución. Nosotros hemos trabajado todo el tiempo así, con las entrevistas que producíamos, con información que ya había sido publicada en testimonios que están colgados en internet, y que de todas maneras una persona en un contexto había contado una violación estando embarazada, para todo público, estaba en internet eso, pero ella no quería que circulara de otra forma. Entonces, bueno, o sea, yo no soy nadie para decirle que no, que sí, ya dijiste que te violaron embarazada, ya está, dando vuelta. Son tiempos de las personas también. En mega archivo me imagino que debe ser muy difícil ver persona por persona, pero es como lo ideal, porque también es la intimidad de cada uno, ¿no? O sea, son situaciones que han puesto la intimidad muy a flor de piel. No, bueno, pero pasa que cuando estás laburando con el papel en concreto, ¿me entendés? La persona, incluso en el contexto de dar un testimonio para un cierto fin, para en un cierto momento, cuenta algo que después no está tan bueno que circule. Y lo hizo solamente para meter preso a alguien en ese contexto. Y después, ¿qué hace con eso? Queda accesible para todos.
No sé. Bueno, gracias. El problema de ser última es que se acumularon tantas cosas de todo lo que se dijo de la mesa, que ya no sé ni por dónde retomar. No, tengo un montón de cosas. El problema es que se ven muchas cosas. A ver, la primera, empiezo por la última, que es la cuestión de la ética. Para el tipo de fondos que yo trabajé en relación con la transición, no es un problema que se me planteó como tal. Sin embargo, es un problema que nos atraviesa todo el tiempo. En el equipo de trabajo que tenemos con Valentina Salvi, Claudia Feli y varias personas más, trabajamos sobre la ESMA. Y, por ejemplo, tenemos claramente el problema que plantea Mariana en relación con la delación. Y entonces, una de las decisiones que hemos tomado en una de las sublíneas de trabajo es que tenemos que resignar conocimiento transmitible. En el sentido de que... Ahora, capaz que más adelante se puede. No, a ver, estoy hablando de una delación que es contada, que está en el testimonio judicial, que no es ocultada por el actor, y sin embargo nosotros decidimos éticamente que no vamos a dar cuenta de ella porque nos parece que habilita ciertas cosas que no son las que nos interesan contar. Aún sí, esa delación nos sería útil para dar cuenta de algunos aspectos del proceso represivo. Pero digo, a mí me parece que la pregunta sobre la ética es una pregunta que se responde en contexto, sobre la investigación concreta, en los momentos concretos, con los actores involucrados, no tiene una única respuesta. La otra experiencia que yo tuve en la discusión ética fue cuando trabajé sobre la represión durante el peronismo. En un momento que estaban las causas judiciales abiertas, yo intenté proteger lo que estaba haciendo, diciendo desde qué lugar estaba hablando, etcétera, etcétera, tomando una posición ética y política muy fuerte, y me fue muy cuestionada. Porque como yo historiadora tomaba posición política en un libro. Aguante el positivismo de la historia. O sea. En fin, bueno. La otra cuestión que retomaba Victoria y también Gabriela sobre la justicia, la historia y la necesidad de una ley de archivos, yo coincido absolutamente. Porque si no estamos operando como si el esquema judicial o el escenario judicial fuera eterno. El escenario judicial en algún momento, no sé en qué plazos, en qué tiempos, se va a agotar y nos vamos a quedar con que los únicos archivos que tenemos organizados y clasificados y accesibles, en el mejor de los casos, fueron los que sirvieron para el proceso judicial, ¿sí? Cuando yo contaba hace un rato lo de que no encontraba el expediente de Varela, no es que no encuentro el expediente de Varela, no encuentro ningún archivo del Ministerio de Guerra del siglo XX. Ministerio de Guerra siglo XIX, el Ministerio de Guerra sigue funcionando como tal durante varias décadas del siglo XX, los archivos no existen. O sea, estamos perdiendo, como decía Gabriela, un cacho de nuestra historia, entonces es un problema futuro serio. Pero me parece que hay otra dimensión en la que me gustaría pensar el tema de el trabajo del historiador o de los investigadores que se dedican a la historia y de la justicia, y que también hay, ¿cómo decirlo?, lógicas capilares en que la lógica de la justicia la vamos adquiriendo y nos la vamos apropiando sin darnos cuenta que hacemos eso. Y me parece que eso va en detrimento de construir una autonomía relativa de la historia. Otro ejemplo totalmente personal. Trabajando sobre la ESMA, hablamos todo el tiempo con Hernán Confino, con quien trabajamos esta línea de investigación, sobre delitos económicos. No. Eso es judicializar los términos de un proceso histórico que no tiene que ser nombrado de esa manera. Pero esto esto es un proceso, estoy hablando de la reflexión sobre nuestra investigación. Pero esto tiene que ver con la manera en la que nosotros como investigadores, como parte de un contexto, nos vamos apropiando de lógicas que me parece que a veces van en detrimento de la autonomía de nuestra reflexión. Porque tal vez por nombrarlo de esta manera estoy dejando de ver otras cosas que podría haber si no estoy pensando en la figura del delito para llamar a eso que sucede dentro de la ESMA, ¿no? Es un tema que me preocupa. Y lo último, sobre los actores civiles, yo en algún momento pensé que esos archivos servían más para ver los actores civiles que el actor militar. En el sentido, en particular las actas, en el sentido de que el actor militar ahí está bastante transparente en sus decisiones tomadas, no los otros archivos, y los actores civiles son un entramado que tienen una presencia tan fuerte que es asombroso, en el sentido de que uno lo que ve son actores corporativos e institucionales, sindicatos, partidos políticos, iglesia, poder judicial, y después aparece todo el tiempo en diálogo y negociación con el poder militar, lo que da cuenta de un nivel de, de intercambio cotidiano y permanente que va mucho más allá de lo que sabemos. Por un lado. Por otro lado, aparecen muchos actores individuales, civiles individuales,
con nombre y apellido, o sea, aparecen, por ejemplo, pequeñas cosas como, bueno, para dar a conocer este tema de, no sé, del documento final, tenemos que hablar primero con Grondona y Neustar. Así, dicho con nombre y apellido. Pero con un nivel de... Pero no, es una anotación en lápiz. Lo que quiero decir es que cuando la anotación es en lápiz, estamos hablando de cosas que se tejen en el cotidiano del poder. No es una gran decisión política. Vamos a contactar a fulano o a mengano. Tiene que ver con la cotidianidad con la que esos actores circulan en el poder. Aparecen abogados que asesoran todo el tiempo en las cuestiones de leyes, la ley de pacificación, pero hay otras varias leyes antes y después. Aparecen asesoradas por abogados que no tenemos los nombres, aparece todo un comité de abogados. Aparecen periodistas que hacen, por ejemplo, las primeras versiones. El documento final de abril del 83 tenía varias versiones, una de las cuales había una versión de divulgación hecha por un periodista en el que se reconocía que se había torturado. Obviamente al periodista y a la versión de la tortura la fueron. Gracias por tu versión. Pero yo me quedé sin saber quién era el periodista, ¿sí? Pero digo, lo que quiero decir es que hay una cotidianeidad en la circulación de los actores civiles allá adentro que es obvia, pero que efectivamente tiene que ser reconstruida, porque no nos alcanza con decir dictadura cívico-militar. Todo eso tiene que ser reconstruido y repensado. En ese sentido, los archivos esos son una fuente extraordinaria. Yo diría, insisto, más para el pensar al actor civil que el actor militar. Porque la otra cosa, y con eso termino, de la que dan cuenta esos archivos, yo me acuerdo que una vez trabajando eso, pegué un grito desde mi escritorio y dije, los milicos tenían razón. Y mi marido desde la otra punta de la casa se da vuelta y me dice, sí, pero no lo digas. En el sentido de que aparecen los actores civiles en algo que para mí es fundamental de volver a repensarlo, es abandonando a las Fuerzas Armadas. O sea, hay un movimiento muy fuerte en el cual sostienen durante todos los primeros años y después los abandonan. Y los militares quejándose de eso, quejándose de que los abandonan y los dejan de apoyar. Bueno, todo eso me parece que todavía tiene que ser muy reconstruido e insisto, no alcanza con pensar una dictadura cívico-militar. Me parece que todo eso tiene que ser desarmado mucho más finamente. Sí, bueno, buenas tardes. Yo no pensaba intervenir, pero... trato de ser breve. Me parece que hubo un falso debate. Yo creo que lo que dijo Mariana es muy interesante, está muy bien en el plano ético, pero no me parece que se contrapone a lo que dijiste vos respecto de la accesibilidad de los archivos. A mí me pareció. A mí me pareció que la intervención... Bueno... Digo mi opinión. Además venimos siempre hablando de... No, bueno, respecto de... No, digamos, en el sentido de lo que planteaba Gabriela, de los problemas, de cómo se accede a los documentos en la DIVA, las tachaduras, los referentes. Me parece que, bueno, yo coincido mucho con el planteo y me parece que hizo una distinción bastante clara entre los problemas de la accesibilidad documental y de la escritura y la responsabilidad a la hora de escribir y cómo manejar esa información. Pero bueno, por ahí fue una sensación personal equivocada. Decir que usamos datos sensibles para cubrirse de ellos y nosotros no tenemos un resguardo respecto de esto. Habría que claramente pensar un protocolo de acceso. Digo, con eso te obliga a decir... Ivonne, y después será Cora. Porque tomando la intervención de Debo, que decía, ¿no? Esto de que ya nos alejamos de esos archivos de conformación de verdad, en realidad no eran otra cosa que monumentales muestras del poder, ¿no? Configuraciones del poder y el título personal de la misma. Porque yo creo que el conocimiento con el que ya contamos está disponible a partir de enorme cantidad de trabajo súper valioso respecto de la misma. Eventualmente hoy constituye una insuficiencia del ser, ¿no? De alguna manera y superar a la hora de ir a abordar otros archivos de otras cuestiones. Digo, me parece que el archivo de la partitura nos presenta ya la primera oportunidad cuando está en la misma gestión, pero tiene otra localidad, ¿no? Abarca otras localidades, es interprovincial, digo, se va a tratar de la misma manera. ¿Cómo por ahí pensás que podemos ir en contra de este estatuto poderoso para no replicar las mismas modalidades de interrogación de ese tipo de funciones? Yo no
me animo a meterme mucho con el archivo DIPA porque no lo conozco mucho. Quiero decir que el conocimiento del archivo es medio lateral. A mí lo que me preocupa básicamente del archivo DIPA, que es un lugar que respeto, reconozco y celebro cada vez que puedo, digo, hablo muy bien del archivo DIPA, es esta lógica que se ha instalado como modelo de consulta de los archivos. A mí lo que me irrita es eso, que no se pueda consultar el fondo documental y que haga falta que alguien decida o elija el camino o seleccione o tamice el modo en el cual se accede a la documentación. Yo sé que eso se ha ido modificando por otra vez, pero desde mi punto de vista tiene que haber una cierta paridad o un modo de acceso equitativo, porque a mí muchas veces me han dicho archiveros, yo a vos te doy el material. No, yo no quiero que me den el material a mí, porque no funcionan las cosas así. Tiene que haber una cierta, que es un protocolo de acceso equitativo, razonable, igualitario, para cualquiera que acredite interés legítimo. Después vemos que se les pide, lo que sea, pueda consultar el archivo del mismo modo un investigador con más trayectoria que alguien que está haciendo cualquier tipo de investigación, no importa. Creo que tiene que haber un modo reconocible, aceptado, consensuado, no lo sé, discutámoslo. ¿Sí? Respecto al acceso a los archivos, que no sea, a mí me ha pasado más de una vez que me han negado el acceso a algún material documental, por ejemplo del archivo DIPA, y que después conocer al fiscal o al abogado querellante y te dan el mismo material sin tachaduras ni nada. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo funciona? Porque ellos lo han abierto a ver, Victoria, perdón, al Fabio, un compañero de esto después bueno, sí, en realidad yo formo parte de un equipo en la que tengo como varias accesos a la DIPA. Trabajo en la Universidad de La Plata, formo parte de un equipo de investigación que hacemos historias de los trabajadores, trabajadoras, y hace unos años venimos trabajando con el archivo de la DIPA, con la mesa B, que son los archivos vinculados al mundo Fabril, específicamente con La Plata, Berizo y Cedar. En relación a lo que decían del acceso, bueno, efectivamente, se ha abierto la mesa B, es una mesa que está abierta de consulta en la Comisión por la Memoria, sin nombres tachados, lo cual, para meterme en esa discusión, yo creo que es fundamental, uno puede reconstruir redes, saber un montón de cosas. Ahora están abriendo lo que es mesa de referencia y se puede acceder ahora a un catálogo, porque hay una discusión de catálogo, de lo que hay en la mesa de delincuentes subversivos. No hay acceso ahora todavía a la mesa de delincuentes subversivos, sí va a haber un catálogo con nombres tachados. Creo que la misma Comisión por la Memoria lentamente va habilitando esa posibilidad. Yo espero que esté toda habilitada. Yo de la facultad nosotros trabajamos en La Plata, vamos a la Comisión por la Memoria, somos el que entramos, cualquiera puede hacerlo. A mí un poco me quieren y no me quieren en la Comisión por la Memoria, porque yo mando a todo el mundo a pedir legajos, los pedidos que hacen todos, yo mando a pedir los legajos completos. Creo que es importante ver los documentos en su contexto, y eso ha sido un aprendizaje, parte del proyecto de investigación que tenemos en La Plata, donde nosotros lo que hicimos básicamente, cuento para los que no conocen, es crear una base, un software que es una base de datos en la cual estamos cargando documento por documento a raíz de ciertas características del tipo documental. Sin meternos tanto en el contenido mismo, en datos concretos, que por ahí harían más a la investigación cualitativa, estamos pensando en términos cuantitativos. Y cómo esa dimensión cuantitativa nos permite pensar en unas dimensiones específicamente de la represión. Hablaba de archivos de represión, bueno, la DIPA tiene esas particularidades. Yo creo que es el archivo es una de las fuerzas del aparato represivo del Estado. Yo creo que es ese concepto. Y en ese marco es un archivo de la historia social de la segunda mitad del siglo XX Argentina. Creo que una cosa no debe ocurrir o tapar a la otra. Particularmente nosotros trabajamos con un archivo de la represión, pero no abordamos el periodo de la dictadura, o sea, terminamos del 55 al 76, entonces pensamos en la represión en un plano más amplio y pensamos en la represión desde estos intentos de sistematización y de ver lo cuantitativo, pensamos
o intentamos pensar la dimensión que tiene la represión en los procesos de formación de la clase y en la cotidianidad de la clase obrera, más allá de los elementos concretos represivos que todos pensamos que son los secuestros y las represiones en la calle, ¿no? Vamos descubriendo lentamente un entramado de vinculación muy fuerte entre el mundo sindical y la policía. ¿Sí? Citar ejemplos, los sindicatos entre el 55 y el 73 mandaban pedidos a la comisaría para que les permitan hacer asambleas, ahí estaban las órdenes del día, bueno. Toda esa relación, todo ese tejido de la clase obrera me parecía interesante y lo vemos construyendo por ahí. Igualmente nada, quería incorporar un comentario relacionado a la posibilidad de acceder a esos documentos que hoy se puede hacer, ¿no? Para quien no lo sabe, van a la IPA, se sienta en la computadora, ves el documento en papel, estaría bueno porque hay anotaciones en lápiz, es importante ver, pero se puede acceder a la mesa B, ahora a la mesa de referencia y esperemos que en algún día sea la mesa de referencia. Ahora está Ceci, ¿podemos? Un minuto tenemos. Una intervención más. En el Archivo Nacional de Memoria, justamente hace 2 años que venimos trabajando en una política de acceso para regular la accesibilidad que hay en el archivo, que sin duda es la gran deuda que tiene el ANM. Y si nosotros tuviéramos que pensar en restringir en función de la Ley de Protección de Datos Personales los documentos que tenemos porque son sensibles, realmente tenemos que tachar el archivo completo. ¿Cómo? Las actas del Cabildo. Sí, bueno, el Archivo General de la Nación, en contraposición, la DIPA no es el único modelo que hay en ese sentido. Tiene un dictamen a favor de la Dirección de Datos Personales que dice que justamente si ellos brindan a la consulta diferencian entre acceso y reprografiabilidad. El investigador puede ir a consultar, porque el ciudadano puede ir a consultar el documento que tenga datos sensibles firmando un compromiso de no divulgación de esos datos por los que accede, y hay cierto control en cuanto a quién miró y quién investigó cada cosa. Entonces un poco si el día de mañana ese investigador, esa persona difunde, divulga, bueno, queda registro que sí, evidentemente lo vio, y bueno, uno trata también de capacitar y acompañar a la persona que mira en relación a la problemática de difundir esa información. No hay igual algo que permita resolver este problema, que es un problema que creo que no hay la proporcionalidad entre el acceso a la información y la protección de los datos personales o sensibles. Es algo que da para una jornada, una semana entera. Sobre todo me parece que siempre hay que incorporar a algún actor que no suele estar en esos espacios, que son justamente las personas involucradas en esos documentos. Me parece que también está bueno incorporarlas, pero digamos, si nos basamos en, bueno, puede vulnerar su intimidad, bueno, no podemos dar nada a la consulta también. Entonces está claro que hay que sentarse a discutir sobre este tema. Pero otra cosita, y para seguir sumando polémica a la cuestión, la Ley de Acceso a la Información Pública además establece y obliga, y nosotros hicimos una consulta a la Agencia de Acceso a la Información sobre este tema, y dice que en realidad no deberíamos tachar nada ni restringir nada, porque lo que tiene que ver con información vinculada a delitos de lesa humanidad, en la ley dice que no se permite utilizar ninguna de las excepciones que prevé la ley, ni siquiera la de datos personales y sensibles. Digo, seguir sumando polémica. Está claro que hay que seguir debatiendo sobre esto, hay que seguir pensándolo, porque bueno, digo, no es cuestión, pero me parece que nada, como para seguir sumando información al tema es algo que estaría bueno charlar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Están planteadas estas cuestiones, son de armas tomar todas, así que no sé, sigan ahí en el café. Todas y Pablo. Es que en realidad Pablo tenía paño frío. Seguimos con un café que va a ser estrictamente 20 minutos porque están ya en la hacer, que es la una cosita muy breve. Estamos muy contentos en el grupo y también a todo el grupo. Acá hubo un montón de trabajo invisible para que esto salga, como todos sabemos lo que trabajamos. Contentos de haber sido este nodo de conexión, digamos. Creo que a estos tiempos de ausencia de Estado para organizar esto como correspondería, con jornadas más extensas, con pasajes para todos, con comida más rica, etc. No, con comida ya estamos.
Esto fue como yo me tengo que ir a la clase, así que quiero pedirle perdón a Estela especialmente, pero después tenemos todo filmado y a Mercedes que está allá afuera y despedirme de todos. Y también decirles que como está todo filmado vamos a comunicarnos porque hay una idea de hacer algo con todo esto, que vamos a pedir permiso a cada uno de qué podemos subir, qué parte, qué no, qué quieren, y también los documentos por escrito que trajeron y que por ahí quedaron cosas afuera, que por ahí los quieren sumar para que hagamos tenemos acá el sitio de Germán también con posibilidad de tener un espacio online para subir y cambiar esto de debate. Así que bueno, seguimos en el café un ratito y unos 20 minutos.